Bueno, entonces ahora vamos a empezar con los problemas del capítulo 5. Yo sé que como están tan recargados, tal vez no han tenido tiempo para estudiarlo este tema. Por eso voy a empezar con los problemas más fáciles y aparte les voy explicando cuál es el mecanismo de resolver este tipo de problemas, que desde luego requieren algunos conceptos que ya se han visto en dinámica circular o cinemática circular. ¿Ya? Entonces vamos a hacer en primer lugar el problema 5.1. Es un problema largo que voy a ir haciendo y voy a ir borrando mi pizarra porque no me va a alcanzar. ¿Ya? El problema dice lo siguiente. El desplazamiento de una partícula está dada por la ecuación x igual 4 coseno paréntesis 3 pi t más pi. Entonces vamos a escribir la ecuación aquí en la pizarra. Entonces voy a escribir aquí la ecuación x igual 4 coseno paréntesis 3 pi t, 3 pi por t más pi. Entonces, el desplazamiento de una partícula está dada por esta ecuación, x igual 4 coseno paréntesis 3 pi por t más pi, donde x está en metros y t en segundos. Calcular, inciso A, la frecuencia y el periodo del movimiento. Entonces, el inciso A tenemos que calcular la frecuencia y el periodo. Inciso B, la amplitud del movimiento. Inciso C, la constante de fase, el ángulo θ z. Inciso D, la posición de la partícula en t igual a 0 y t igual a 5 segundos. Entonces, x para t igual a 0 y t igual 5 segundos. Voy a volver a leer. La posición de la partícula en t igual a 0 y t igual a 5 segundos. Inciso B. La velocidad y aceleración en cualquier instante. Entonces, velocidad y aceleración, esto en función de t. Y hay todavía dos incisos. Inciso E. Inciso F, la velocidad y aceleración máxima. El inciso F, velocidad máxima, aceleración máxima. Y hay un último inciso G, que dice la rapidez y aceleración. Entonces, la velocidad y la aceleración en t igual a 0 y t igual a 5 segundos. Bueno, es un problema largo, vamos a ir resolviendo por partes. Entonces, para describir este movimiento, nosotros hemos encontrado una ecuación en la teoría. Esa ecuación lo hemos expresado en función del coseno y es la siguiente, que lo voy a escribir aquí para comparar. Entonces, la ecuación del movimiento para nosotros es x igual a por el coseno paréntesis b doble t.
esa es la ecuación que nosotros hemos utilizado. En esta ecuación, X en la elongación es el valor de la posición para cualquier tiempo. A es la amplitud, que es el valor máximo de X. W es la velocidad angular. T el tiempo. Y θ 0 es el ángulo de fase. Entonces, en el inciso A debemos calcular la frecuencia angular y el periodo. El periodo siempre es igual a 2pi sobre W, donde W es la velocidad angular. Ahora, de acuerdo a esta expresión, por similitud, dicen, el valor de la amplitud es 4 metros y el valor de la velocidad angular es 3pi. Entonces, de aquí de la ecuación, nosotros encontramos que el valor de la velocidad angular es 3pi. Esto expresado en radianes por segundo. Entonces, el periodo para nosotros será igual a 2pi sobre 3pi. Entonces, el periodo es 2pi. Pi se cancela y dividimos 2 entre 3. Eso es 0,67. Entonces, para nosotros el periodo es 0,67 segundos. Ahora, la frecuencia es la inverso del periodo. La frecuencia es 1 sobre t. Entonces vamos a tener 1 dividido 0,67. Y la frecuencia se expresa en hertz. ¿Ya? Entonces esto es 1,5 hertz. Hz, ¿sí? O si no, la frecuencia es ciclos por segundo. Pero un ciclo por segundo o vuelta por segundo es para nosotros hertz. Entonces la frecuencia es 1,5 hertz. Entonces el inciso A ya está respondido. La frecuencia 1,5 hertz y el periodo 0,67 segundos. En el inciso B nos pregunta cuál es la amplitud del movimiento. Entonces aquí vemos que la amplitud vale 4. Entonces para nosotros la amplitud es igual a 4 metros. El inciso C, el ángulo de fase. Entonces el inciso C, el ángulo de fase para nosotros es θ 0. ¿Y cuánto vale? Vale pi. Entonces el ángulo de fase es igual a pi. Pi radianes, o podemos expresarlo nosotros, lo podemos expresar en grados. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Aquí hacemos una conversión. Entonces sabemos que 180 grados es igual a pi. Entonces pi con pi se cancela y encontramos que el ángulo de fase es 180 grados. Muy bien. El inciso D nos dice el valor de X para t igual a 0 y para t igual a 5 segundos. Entonces escribimos esta ecuación. Entonces tengo X igual, vamos a colocar primerito, el inciso D, vamos a colocar primero, para t igual a 0. Entonces, para t igual a 0. Entonces escribo la ecuación. X igual a 4 coseno paréntesis 3pi por t más pi.
Esa es la ecuación que nos da. Entonces, como me dice x para t igual a 0, entonces esto hacemos 0. Entonces, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar simplemente 4 coseno de pi. Pero pi es 180 grados. Entonces, x va a ser igual a 4 por el coseno de 180. ¿Cuánto es el coseno de 180? El coseno de 180 es menos 1. Entonces queda x igual a menos 4 metros. Ahora hacemos para t igual a 5 segundos. ¿Ya? Entonces ahora otra vez hacemos x igual a 4 coseno. Aquí tengo 3 pi por t. Pero t ahora me dice 5 segundos. Más pi. Esto bien va a ser igual a 4 coseno. Aquí tengo 5 por 3, tengo 15. 5 por 3, 15 pi. Más pi, 16 pi. Entonces tengo coseno de 16 pi. Entonces ahora vamos a hacer la conversión. Entonces pi, aquícito no yo lo voy a hacer. ¿Ya? Tengo 16 pi. Entonces yo sé que pi vale 180 grados. Entonces, pi con pi se cancela. Y voy a tener aquí que entonces tengo que sacar coseno de 16 por 180. A ver, ¿cuánto es 16 por 180? 16 por 180 es 2880. Entonces saco el coseno de 2880. Entonces el coseno de 2880 es 1. Entonces en este caso el valor de x es positivo, 4 metros. ¿Ya? Entonces de esa forma hemos calculado el valor de x para t igual a 0 y el valor de x para t igual a 5 segundos. Muy bien. Entonces ahora he terminado el inciso D y ya se me ha acabado mi pizarra. Entonces ahora voy a borrar. ¿Ya? Voy a borrar. A ver, voy a dejar algún valor que me interese. A ver, la velocidad angular, aquí te lo voy a escribir. Aunque está aquí, es 3 pi. Entonces hemos resuelto hasta el inciso D. Estamos trabajando con esa ecuación. El inciso E dice la velocidad y la aceleración para cualquier tiempo. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Voy a escribir, entonces tengo para el inciso E. Entonces voy a escribir la ecuación que me da x igual 4 coseno, abro un paréntesis, 3 pi por t más pi. Esa es la ecuación que me da para x en función de t. Ahora, en el inciso, yo tengo que encontrar una ecuación para calcular la velocidad en función del tiempo y también para calcular la aceleración en función del tiempo. Entonces, ¿qué es lo que hacemos para encontrar la velocidad? Esta ecuación lo derivamos. ¿Ya? Entonces, la derivada de x respecto al tiempo es igual a la velocidad. La derivada del coseno es menos seno. Entonces yo voy a tener, fíjense, menos 4, aquí voy a dar un espacio porque tengo que multiplicar por eso.
Entonces escribo menos 4 por el seno de 3pi por t más pi por la derivada de la función que está aquí entre paréntesis. Y esta derivada es 3pi. Pi es constante, 0. Entonces queda la derivada de 3pi t, queda simplemente 3pi. Entonces la velocidad va a ser igual a menos 4 por 3, 12 pi seno de 3pi por t más pi. Entonces, esa es la ecuación de la velocidad que podemos calcularlo en función del tiempo, para cualquier tiempo. Ahora, la expresión para la aceleración. Volvemos a derivar nuevamente esto. Entonces sabemos que la derivada de la velocidad respecto al tiempo es la aceleración. Entonces ahora aquí va a ser la derivada de esta función seno es coseno. Pero ahora como es menos, va a ser menos coseno. Entonces va a ser todo este término como está por la derivada nuevamente de la función que está entre paréntesis, que es 3pi. Entonces voy a tener, fíjense, menos, tengo 3 por 12, es 36. Entonces voy a tener 36 pi al cuadrado, porque pi por pi se vuelve al cuadrado. Y aquí coseno de 3pi por t más pi. Entonces, esta ecuación me permite calcular la velocidad en función del tiempo y esta otra ecuación me permite calcular la aceleración en función del tiempo. Eso es lo que nos pide en el inciso E, velocidad y aceleración en función del tiempo. Ahora, en el inciso F nos pide la velocidad máxima y la aceleración máxima. Voy a calcular de dos formas, ¿ya? De dos formas. La velocidad máxima a partir de esta ecuación. Entonces voy a escribir aquí. La velocidad es igual a menos 12 pi seno 3pi por t más pi. ¿Cuándo vamos a tener la velocidad máxima? Esto es un ángulo. Todo lo que está aquí entre paréntesis 3pi t más pi es un ángulo, ¿no? Entonces, cuando el seno de ese ángulo sea 1, vamos a tener la velocidad máxima. Entonces, el seno de este ángulo es 1, la velocidad máxima se lo coloca más menos 12 pi, ¿ya? Metros por segundo. En este caso, metros por segundo, porque nos dice que x está en metros y el tiempo en segundos. Entonces, la velocidad máxima es simplemente, sería menos 12 pi. Pero siempre la velocidad máxima tiene un valor máximo positivo y un valor máximo negativo. Máximo positivo a la derecha y máximo negativo a la izquierda. Por eso se suele colocar los signos más y menos, ¿ya? Entonces, esa es la velocidad máxima. Ahora, la aceleración máxima de esta misma ecuación, yo voy a escribir. Entonces, la aceleración es igual a menos 36 pi cuadrado coseno de 3pi por t más pi. Nuevamente, ¿cuándo voy a tener el valor máximo de la aceleración? Cuando el coseno de todo este ángulo nuevamente sea 1. Entonces, si el coseno de ese ángulo es 1, vamos a tener la aceleración máxima, que en este caso va a ser igual a más o menos 36 pi al cuadrado. Entonces, tengo más o menos 36 pi al cuadrado. Esto va a estar expresado en metros por segundo cuadrado. Entonces, bien, esa es la aceleración máxima y esta es la velocidad máxima, ¿ya? Ahora, les decía que esa velocidad máxima y la aceleración máxima también se encuentra a partir de estas ecuaciones. Voy a borrar este inciso E.
Entonces, voy a resolver por otro método el inciso F, es decir, la velocidad máxima y la aceleración máxima. Entonces, hay una ecuación para calcular la velocidad, que es la siguiente. Velocidad es igual a W por raíz cuadrada de A al cuadrado, donde es la amplitud, menos X al cuadrado. Se van a hacer un buen formulario para resolver los problemas de este capítulo, en base a todas las ecuaciones que están en la teoría. Entonces, esta ecuación me permite calcular la velocidad para cualquier valor de X. El valor de A es constante y el valor de W también es constante. Entonces, ¿dónde tengo yo la velocidad máxima? La velocidad máxima tengo en el centro. ¿Ya? ¿Y cuánto vale X en el centro? En el caso de un péndulo simple, por ejemplo, vale 0. En el caso de un resorte, X es en el centro de la posición de equilibrio. Entonces, para encontrar la velocidad máxima, ¿ya? Hacemos X igual a 0. Entonces, si X es 0, queda W por raíz de A al cuadrado, es simplemente W por A. ¿Ya? Entonces, la velocidad máxima es simplemente W por A. ¿Ya? Pero aquí también tenemos que ponerlo, yo me olvidé de colocar aquí el signo más menos. Así, más menos. Entonces aquí voy a colocar la velocidad máxima es igual a más menos W por A. Voy a reemplazar en cuánto vale el valor de W. 3pi. Más menos 3pi. ¿Y cuánto vale la amplitud? La amplitud vale 4. Entonces multiplicamos por 4. Esto es 4 por 3, 12. Entonces tengo más menos 12pi. Es lo mismo que esto. Más menos 12pi metros por segundo. Entonces también podemos encontrar la velocidad máxima de esta ecuación. Como así la velocidad mínima es 0, porque la velocidad mínima es en el extremo cuando X es igual a A. Ahora, para encontrar la aceleración máxima, vamos a utilizar esta ecuación. Entonces nosotros hemos encontrado una ecuación que también está en el texto. ¿Ya? Dice A igual a menos K sobre M por X. Perdón. Esta ecuación también está en el texto, que resulta de igualar la segunda ley de Newton con la ley de Hooke. Entonces, la aceleración, fíjense, es función de X. Ahora, el valor de K sobre M. La velocidad angular es igual a raíz, la velocidad angular es igual a raíz de K sobre M. Entonces, de aquí si nosotros despejamos, fíjense, K sobre M es igual a W al cuadrado. Bueno, entonces, la velocidad angular es a la raíz de K, la constante del resorte, dividido la masa. Entonces, si nosotros de aquí elevamos al cuadrado ambos términos, vamos a tener que K sobre M es igual a W al cuadrado. ¿Ya? Entonces, esta ecuación yo puedo escribirlo así. A igual a menos W al cuadrado por X. Ahora, si yo quiero encontrar la aceleración máxima, ¿cuánto vale el valor de X? El valor de X debe ser igual a A. Entonces, voy a borrar esto, que ya lo tenemos. Hasta ahí. Voy a dejar la aceleración que hemos calculado con la anterior ecuación. Entonces, la aceleración máxima, que ya lo colocamos el signo más menos, va a ser igual a W al cuadrado por A. ¿Ya? Reemplazando.
B doble al cuadrado. B doble al cuadrado tengo entonces, B doble es 3pi. Voy a tener al cuadrado, ¿no? 3pi al cuadrado. El valor de A. ¿Cuánto vale A? Vale 4. Y esto viene a qué va a ser igual. Aceleración máxima igual a más menos. 3 al cuadrado es 9. 9pi al cuadrado. Y 9 por 4 es 36pi al cuadrado. Fíjense, el mismo valor. 36pi al cuadrado. Entonces hemos encontrado la velocidad máxima y la aceleración máxima de dos formas. ¿Ya? Muy bien. Ahora tengo que seguir volando porque ahora vamos a resolver otro inciso. El inciso G. Voy a borrar nuevamente todo. La clase está grabando, así que si hay algo que no se ha entendido, vuelve a revisar el video. ¿Ya? Entonces ahora nos vamos al inciso G. El inciso G me pide la velocidad y la aceleración para t igual a 0 y t igual a 5 segundos. Voy a volver a escribir mi ecuación porque le he borrado. X es igual a qué. Ah, no, de aquí. Es decir, X está dada por esta expresión. La velocidad es la derivada, hemos dicho. Entonces vamos a tener menos 4 por 3, 12pi seno Entonces, esta era la expresión para la velocidad, que viene a ser la primera derivada de esta ecuación. Entonces, la derivada del coseno hemos dicho que es menos seno. Entonces, tengo menos seno de 3pi tpi por la derivada que está en el paréntesis, que es 3pi. Entonces, tengo 4 por 3pi, 12pi. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ahora voy a encontrar yo la expresión para la aceleración. Entonces la aceleración va a seguir siendo menos, pero ahora voy a tener 12 por 3, voy a tener 36 pi al cuadrado coseno de 3pi por t más pi. Entonces, esa es la expresión de la aceleración y de la velocidad para cualquier tiempo. Ahora, voy a encontrar la velocidad de la aceleración para t igual a 0. Entonces aquí sí te digo, para t igual a 0. Entonces, para t igual a 0, fíjense, la velocidad será igual a menos 12pi seno. Si t es 0, queda simplemente seno de pi. Entonces, para t igual a 0, hago t aquí 0. Entonces, 0 por 3pi se vuelve 0 y queda simplemente pi, seno de pi. Entonces, esto es igual a menos 12pi por el seno de 180 grados. ¿Por qué? Porque pi es igual a 180 grados. ¿Ya? Entonces ahora voy a encontrar cuánto vale la velocidad. Entonces igual a menos. Más menos coloco solamente cuando estamos calculando la velocidad máxima. Entonces digo seno de 180. Seno de 180 paréntesis. Es 0. El seno de 180 es 0. Entonces la velocidad para el tiempo t igual a 0 vale 0. Veamos cuánto vale la aceleración. Entonces la aceleración es igual a menos 36 pi al cuadrado por el coseno. Aquí ahora t se hace 0, entonces tengo coseno de 180 grados. ¿Cuánto vale el coseno de 180? Vale menos 1. El coseno de 180 vale menos 1. ¿Ya? Otra vez a ver.
coseno de 180 menos 1. Entonces ese menos 1 por este menos se vuelve más. Entonces queda simplemente 36 pi al cuadrado, que viene a ser el valor de la aceleración máxima. Entonces para t igual a 0, la velocidad vale 0. Y tiene que ser, si la velocidad vale 0, la aceleración tiene que tener el valor máximo. ¿Ya? Si la velocidad tiene el valor máximo, la aceleración tiene que valer 0. ¿Ya? Muy bien. Entonces ahora voy a hacer, fíjense, para t igual a 5 segundos. Para t igual a 5 segundos. Entonces aquí voy a escribir, para t igual a 5 segundos. Entonces ahora aquí en la ecuación de la velocidad, en vez de t, reemplazo 5 segundos. Entonces ahora voy a tener, la velocidad es igual a menos 12 pi seno. Ahora tengo 3 pi por 5 más pi. Esto es igual a menos 12 pi, y aquí voy a tener bien el seno, 5 por 3, 15 pi más pi, seno de 16 pi. Pero ahora aquí tengo que hacer la conversión. ¿Ya? Pi vale 180 grados. Entonces voy a tener seno de 16 por 180. Y aquí voy a tener el valor de la velocidad. A ver, ¿cuánto es 16 por 180? 16 por 180 es 2880. El seno de 2880 otra vez es 0. ¿Ya? Entonces, para 5 segundos, nuevamente la velocidad es 0. Quiere decir que a los 5 segundos, otra vez nos encontramos nosotros en el extremo. Y en el extremo la velocidad es 0. Entonces, nuevamente el valor de la aceleración para 5 segundos me tiene que salir el mismo valor. Más. Veamos, a ver. Entonces, vamos a tener que la aceleración es igual a menos 36 pi al cuadrado. ¿Ya? Y aquí, fíjense, voy a tener el coseno, es lo mismo. Entonces, tengo 3 pi por 5 más pi. Entonces, esto es igual a menos 36 pi cuadrado, y aquí voy a tener el coseno de 2880 grados. ¿Ya? ¿Por qué? Porque nuevamente voy a tener aquí 16 pi, pi es 180, se cancela el pi y queda 16 por 180, que es 2880. Entonces tengo ahora el coseno de 2880. Voy a repetir, pero 160, perdón, 16 por 180, 2880. El coseno de 2880 es 1. ¿Ya? Entonces, ¿qué me queda? Me queda menos 36 pi al cuadrado, metros sobre segundo cuadrado. Entonces, nuevamente, me da el valor máximo. Aquí me está dando el valor máximo negativo. ¿Ya? Pero yo sé que esto es la aceleración máxima. ¿No? Entonces, puedo ponerlo más menos. Lo mismo aquí también, yo si quiero, puedo ponerlo más menos. ¿Ya? Muy bien. Bueno, espero que se haya comprendido este primer problema. Vamos a hacer ahora otro problema. Si hay alguna pregunta, lo pueden hacer. Y si hay algo que no se entendí, bueno, pueden hacerme alguna consulta. Entonces vamos a borrar. Como el primer ejercicio, siempre a veces uno no lo capta porque las ecuaciones que estamos viendo ahora son ecuaciones nuevas. Este tema no está relacionado ni con cinemática ni con dinámica. Un tema aislado.
Vamos a pasar ahora al 5.3. Ingeniero, disculpe una pregunta. Sí, Eh, dígame. eh, ¿Podría volver a explicar un poco sobre la velocidad máxima? O sea, usted dijo que el ángulo tiene que ser 1 para que sea velocidad máxima, ¿no es cierto? Así es, sí. O sea, a ver, mira, voy a escribir la ecuación que era esta. X igual a 4 coseno 3pi por t más pi. Entonces yo derivo esta ecuación. Entonces, si yo lo derivo, entonces tenemos que dx a dt es la velocidad. Y en este caso la derivada va a ser menos 4,3. Hemos dicho 12 pi. Hasta aquí no hay ningún problema. Esto ya lo saben ustedes. Derivadas. Entonces la derivada de 4 coseno 3 pi t más pi va a ser igual a menos 3 pi por 4, 12 pi seno. Entonces decía, para tener la velocidad máxima, ¿ya? Entonces aquí lo escribo, para obtener la velocidad máxima, ¿ya? Esto decía es un ángulo. Si yo escribo aquí entonces el seno de 3 pi por t, ¿ya? Entonces esto yo puedo escribirlo por decirlo como seno de un ángulo tita. Entonces este valor para obtener la velocidad máxima debe valer 1. ¿Por qué 1, ingeniero? Porque para tener aquí el valor máximo, hijo, esto tiene que valer 1. Porque si vale, por decir, cualquier otro valor, 0,2, 0,9, 0,8, al multiplicarlo por 12 ya no vas a tener el valor máximo. Entonces la única forma para tener, es decir, el valor máximo es esto, 12 pi. Y para que quede 12 pi, ¿cuánto tiene que valer todo esto? 1, ¿no ves? Porque si no vale esto 1, hijo, si vale menor que 1, bueno, tampoco puede valer más que 1. La función seno varía entre seno y 1, ¿no ven? El coseno igual entre 0 y 1, que es el valor máximo. Entonces, para cualquier valor, por decirte 0,8, 0,9, ya no vas a tener la velocidad máxima. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cuánto por decirte? Ahora, hay varios valores de este ángulo. Por decirte, cuando tita, si tita vale 90 grados, ¿cuánto es el seno de 90? Entonces vos colocas seno de 90 es 1. Entonces, si este ángulo valdría 90 grados, el seno de 90 es 1. Y vos vas a tener el valor máximo. Pero no solamente 1 va a ser de 90 grados. ¿Ya? Si yo lo sumo 360 grados, fíjate. Si yo lo sumo 360 más 90 es 450. Nuevamente el seno de 450 es 1. Es 1. Entonces, puede ser 90, puede ser 450, puede ser 450 más 360, pero ¿qué es lo importante? Si esto no vale 1, nunca va a ser el valor máximo. ¿Está claro eso, Hito, o no? Sí, ingeniero, gracias. Ya. Ahí era la Entonces, duda. la única condición para que no se mueva el valor de 12 pi, esto tiene que ser 1. Porque yo, mira, si yo lo pongo por decirte 80 grados, el seno de 80 grados es 0,98. Al multiplicarlo por 12 pi, ya no me va a dar 12. Entonces, eso que quede claro, tanto para la velocidad como para el valor de la aceleración, es lo mismo. ¿Cuánto va a ser el valor de x máximo? Cuando todo esto valga 1. ¿Y cuánto es el valor máximo de x? 4. Sabemos que es 4 porque 4 es la amplitud. ¿Ya? Bueno, poco a poco se van a ir dando cuenta bien este tipo de ejercicio. En los otros problemas igual se va a dar esta situación y vamos a volver a ver.
Entonces ya vamos a ver ahora el problema 5.3, que dice lo siguiente. Dice el resorte horizontal de la figura. A ver, voy a hacer esa figurita. Vamos a hacer aquí la figurita. Entonces, esta es la posición de equilibrio. Pues la posición de equilibrio es cuando el resorte no está estirado y el valor de X vale 0. ¿Qué más me está dando este dibujo? Esto tiene una masa M, dando para un valor de X. Valor de X. Entonces voy a leer ahora el problema. 5.3 dice el resorte de la figura, es de esta figura, se estira 0,075 metros a partir de su posición de equilibrio cuando se le aplica una fuerza de 3,4 newtons. Entonces nos dice que cuando se lo aplica una fuerza de 3,4 newtons, el resorte se estira a un valor de 0,075 metros. ¿Ya? Entonces, inicialmente no hay el bloque. No hay el bloque. Entonces, agarro el resorte y yo lo estiro con esta fuerza de 3,4 newtons. Y el resorte me dice que se estira 0,075 metros. Eso me dice el problema en su primera parte. ¿Ya? El resorte de la figura se estira 0,075 metros a partir de su posición de equilibrio cuando se le aplica una fuerza de 3,4 newtons. Punto seguido. Luego se fija un cuerpo de 7 newtons. Luego colocamos ese cuerpo de un peso de 7 newtons. ¿Dónde está? Aquí está. Luego se fija un cuerpo de 7 newtons al extremo del resorte y se jala 0,15 metros a lo largo de la superficie horizontal sin rozamiento a partir de la posición de equilibrio. Entonces se suelta el cuerpo y ejecuta un movimiento armónico simple. Entonces voy a interpretar. Entonces, ahora dice que nosotros colocamos este bloque de 7 newtons, jalamos hacia la derecha un valor de 0,15 metros. Si yo jalo 0,15 metros y de esa posición lo suelto, entonces ese valor viene a ser la amplitud. ¿Ya? Entonces la amplitud en este caso es 0,15 metros. Entonces repito, si yo jalo el bloque hacia la derecha, 0,15 metros y lo suelto, entonces va a empezar a oscilar. 0,15 al lado izquierdo, 0,15 al lado derecho. 0,15 al lado izquierdo, 0,15 al lado derecho. Entonces, ese valor que nosotros jalamos y lo soltamos, viene a ser el valor de la amplitud, es decir, el valor máximo de X. Entonces, en este caso, la amplitud es 0,15. Entonces, lo soltamos y luego comienza el movimiento armónico simple. Vamos a seguir leyendo el problema. Ahora calculamos, dice el inciso A.
¿cuál es la constante del resorte? Entonces vamos a ir calculando por orden, ¿ya? El inciso A, ¿cuál es la constante del resorte? Entonces voy a calcular ahora la constante del resorte. ¿Cómo calculamos? Con la ley de Hooke. La ley de Hooke nos dice que la fuerza que se aplica para estirar un resorte es igual a K por X. Entonces, a partir de esta ecuación, despejamos nosotros la K. Entonces, la K es igual a ¿qué? A F sobre X. Siempre para calcular el valor de la constante, vamos a trabajar con unidades del sistema internacional o MKS. Entonces, la fuerza debe estar en newtons. En este caso está en newtons, 3,4 newtons. Y X debe estar en metros. Y está en metros, 0,075 metros. Entonces ahora dividimos 3,4 dividido 0,075. Y eso nos da un valor de 45,33. Newton sobre metro. Entonces ya tenemos el valor de la constante del resorte. Ahora nos vamos al inciso B. El inciso B dice, ¿cuál es la fuerza que ejerce el resorte sobre el cuerpo de 7 newtons cuando se va a soltar ese cuerpo? Entonces, cuando nosotros agarramos el bloque y jalamos 0,15 metros y lo soltamos, ese momento lo que vamos a tener es la fuerza máxima, ¿ya? La fuerza máxima se da cuando el bloque está a una distancia A, ¿ya? Entonces, en el inciso B, ¿ya? Voy a volver a leer. Dice, ¿cuál es la fuerza que ejerce el resorte sobre el cuerpo de 7 newtons cuando se va a soltar ese cuerpo? Entonces, nuevamente la fuerza, en este caso les decía, es la fuerza máxima, que es igual a ¿qué? A K por el valor de A. Entonces, K por X es para cualquier valor de X. Pero en el extremo derecho o en el extremo izquierdo, el valor de X es igual a A. Entonces, la fuerza máxima siempre va a ser igual a K por la amplitud. Entonces, ya tenemos el valor de K, que vale 45,33. Esto por el valor de A, que vale 0,15. Entonces, la fuerza máxima va a ser igual a 45,33 por 0,15. Eso es 6,79. 6,8 lo vamos a redondear. ¿Ya? Entonces, esa es la fuerza máxima. El inciso C. A ver, ¿qué me dice el inciso C? Inciso C. ¿Cuál es el periodo de oscilación después de soltar el cuerpo? Entonces, el periodo me está pidiendo el inciso C. El periodo, ¿ya? El periodo siempre es igual a 2pi sobre W, sobre la velocidad angular. ¿Ya? Ahora, la velocidad angular es igual a raíz de K sobre M. ¿Ya? Entonces, repito, la velocidad angular es igual a raíz de K sobre M, donde K es la constante del resorte que debe estar expresada en Newton sobre metro, y M es la masa del cuerpo que debe estar expresada en kilogramos. Entonces vamos a calcular el valor de W. Fíjense, K, ¿cuánto vale? 45,33. Ahora, no tenemos la masa, nos da el peso en Newton. Entonces la masa va a ser, ustedes saben de esta relación. Aquí voy a escribir. El peso, ustedes saben que es la masa por la aceleración de la gravedad. Entonces la masa es el peso sobre G. ¿Ven? Entonces aquí voy a tener, la masa va a ser el peso. ¿Cuánto vale el peso? 7 newtons.
¿Y cuánto vale E? 981. Entonces, de ahí encontramos el valor de la velocidad angular. Entonces, vamos a tener 4533 por 9.81 dividido 7 igual raíz. Eso es 797. Entonces la velocidad angular es 797 radianes por segundo. Entonces ahora el periodo, hemos dicho que el periodo, esto lo voy a borrar porque esto solamente es para recordar. Entonces el periodo es 2pi sobre 797. Entonces de ahí vamos a calcular el periodo. Entonces esto lo subo al numerador, lo multiplico por 2 y lo multiplicamos por pi. Y eso es 0,78, 0,79 diremos. Entonces el periodo es 0,79 segundos. Muy bien, a ver, ¿qué más nos pide este problema? Voy a anotarlo aquí el valor de K, porque aquello voy a borrar. El valor de K es 45,33 newton por metro. A ver, ¿qué dice el inciso D? El inciso D. ¿Cuál es la amplitud del movimiento? En el inciso D, la amplitud del movimiento, de hecho, es este valor. 0,15 metros. Siempre la amplitud es el valor que nosotros jalamos y soltamos. Siempre va a ser la amplitud de ese valor. Bueno, voy a borrar todo esto. Entonces, el inciso D me pedía la amplitud 0,15. Vamos a ver qué más nos pide este problema. El inciso E. ¿Cuál es la máxima velocidad del cuerpo? La velocidad máxima. ¿Con cuál ecuación calculamos? De acuerdo a los datos. En este caso, lo voy a hacer con esta ecuación. ¿Ya? La velocidad máxima igual a más menos W al cuadrado menos X al cuadrado. ¿Cuándo vamos a tener la velocidad máxima? La velocidad máxima siempre está aquí en el centro. ¿Ya? Cuando X vale 0, tenemos la velocidad máxima y la aceleración vale 0. Eso es en el centro. Aquí en el lado derecho, ¿ya? Cuando el bloque, digamos, está a una distancia A, ¿no? Es la amplitud. Entonces, en este extremo, la velocidad vale 0 y la aceleración tiene el valor máximo. ¿Ya? ¿Y cuánto vale aquí X? Es igual a la amplitud. Entonces, esto es la posición del equilibrio. Aquí es X0, siempre la velocidad máxima, la aceleración 0. En el máximo valor de X, que es aquí en el extremo, cuando tenemos el valor de A, la velocidad se hace 0. La aceleración adquiere el valor máximo y el valor de X es igual a A. ¿Ya? Muy bien. Entonces ahora, como me pide la velocidad máxima, X debe ser 0. Entonces queda simplemente más menos W raíz cuadrada de A al cuadrado. Entonces simplemente A. Entonces la velocidad máxima es igual a más menos W. ¿Cuánto vale W? Al borrar ese valor. Aquí sí te voy a recordar, el valor de W era igual a raíz de K sobre M.
W era igual a raíz, K valía 45,33. Y aquí teníamos 7 dividido 9, 81. ¿Ya? Ese era el valor de nuestra velocidad angular. 45,33 por 9,81 dividido 7 igual raíz 7,97. Radianes por segundo. Entonces ahora nuestra velocidad máxima es más menos W. W vale 7,97 por A, que vale 0,15. Entonces la velocidad máxima es igual a más menos 7,97 por 0,15. Y eso es 1,2. No sé si es en este valor o en el otro inciso. Hay un error en el libro o en el texto. Esto está correcto. Entonces, el valor de la velocidad máxima es más menos 1,2. Entonces, fíjense, cuando está pasando de izquierda a derecha, el valor es positivo. Cuando va a la derecha y está retornando a la izquierda, ahí el valor es máximo negativo. Finalmente, ahí creo otro inciso. Inciso E, a ver. A ver, hemos resuelto el inciso E. ¿Cuál es la máxima velocidad? Y hay un inciso F. ¿Cuál es la máxima aceleración del cuerpo? ¿Ya? Entonces, hay un inciso F para calcular la aceleración máxima. La aceleración máxima se calcula ya con esta ecuación. A es igual a menos K sobre M por X. Esta ecuación les ya sale de igualar la segunda ley de Newton con la ley de Hooke. Entonces no permite calcular el valor de la aceleración en función de X, porque K es constante, M es constante. Y esto es igual a W al cuadrado. Aquí voy a colocar. Fíjense, si W es igual a raíz de K sobre M es igual a W al cuadrado. Entonces, esta ecuación me permite calcular la aceleración para cualquier valor de X conociendo la velocidad angular. Si me pide calcular la aceleración máxima, yo en vez de X reemplazo el valor de A. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la aceleración máxima, hemos dicho, está en este extremo. ¿Y cuánto vale en este extremo X? Vale A. Entonces, la aceleración máxima, aquí en el lado derecho vamos a tener la aceleración máxima negativa. Y aquí en el lado izquierdo vamos a tener la aceleración máxima positiva. Por eso ahora colocamos más menos W al cuadrado por A. Más menos, ¿cuánto vale W? 7,97 al cuadrado por 0,15. Entonces la aceleración máxima va a ser igual a más menos, a ver, 7,97 al cuadrado por 0,15. Igual 9,53. Metro segundo cuadrado. ¿Ya? Muy bien, y con eso estaría terminado este problema. Como les decía, solamente he visto que hay un error en el inciso E, donde aquí en el texto está 1,4 y nosotros hemos calculado 1,2. Pero como el valor de la aceleración máxima está 9,53 correcto, quiere decir que el valor de W está correcto y por lo tanto este valor de la velocidad también está correcto. Muy bien, vamos a borrar y vamos a hacer un programita más, un más corto. Bueno, alguna pregunta que haya hasta el momento, me lo pueden hacer. Vamos a ver cuál vamos a hacer.
Ese es corto. Lo vamos a hacer ahora el 5-7. Voy a leer el problema 5-7. Hay un dibujo. Voy a hacer primero el dibujo entonces de un resorte. Así te lo voy a hacer. La amplitud 10 centímetros. Entonces, este es un resorte, es la posición de equilibrio cuando el resorte no está estirado. Entonces, nosotros jalamos hacia abajo 10 centímetros y lo soltamos. Entonces, ese es el valor de la amplitud. ¿Ya? Entonces, lo suelto y empieza a oscilar. 10 arriba, 10 abajo. 10 arriba, 10 abajo. ¿Ya? Entonces, ese es el dibujo. Entonces, dice ahora, un cuerpo de 100 gramos de masa. Entonces, la masa 100 gramos. Un cuerpo de 100 gramos de masa cuelga de un largo resorte helicoidal, como indica la figura. Cuando se estira de él 10 centímetros por debajo de su posición de equilibrio y se abandona, asimismo oscila con un periodo de 2 segundos. Entonces nos está dando la amplitud, que es igual a 10 centímetros. Y nos dice que el periodo es 2 segundos. ¿Ya? Entonces la masa 100 gramos, estiramos hacia abajo 10 centímetros y lo soltamos, la amplitud 10 centímetros. Y empieza, dice, a oscilar con un periodo de 2 segundos. Inciso A. Entonces vamos a ir respondiendo ahora inciso por inciso. El inciso A dice, ¿cuál es su velocidad al pasar por la posición de equilibrio? Si me pide calcular la velocidad, ¿ya? Cuando pasa por la posición de equilibrio, entonces el valor de x debe ser 0. ¿Ya? La velocidad cuando pasa por la posición de equilibrio. Esta es la posición de equilibrio, donde x vale 0. Entonces, ¿cuál ecuación vamos a utilizar? Voy a utilizar esta ecuación. Que la velocidad es igual a w raíz de a al cuadrado menos x al cuadrado. ¿Ya? Cuando pasa por la posición de equilibrio, x vale 0.
Entonces vamos a tener que simplemente, fíjense, entonces, ¿qué es lo que estamos calculando? La velocidad máxima. Entonces lo ponemos un signo más y un signo menos. Entonces va a ser igual a V doble por A. Conocemos la amplitud. La amplitud vale 10 centímetros. No conocemos la velocidad angular. Pero como nos da el periodo, ¿ya? Entonces el periodo es 2pi sobre V doble. Entonces de aquí V doble también va a ser 2pi sobre T. ¿Ves? V doble viene aquí a multiplicar, el tiempo a dividir. Entonces podemos calcular la velocidad angular. Entonces vamos a tener 2pi sobre 2, porque nos dice que el periodo es 2 segundos. Entonces esto con esto se va. Entonces la velocidad angular es igual a pi radianes por segundo. Entonces ahora calculamos la velocidad máxima, porque nos pide cuando x vale 0. Entonces la velocidad máxima es más menos, en vez de v doble, pi. Y en vez de a, vamos a convertir a metros. Debemos dividir 10 entre 100. Entonces 0,1. Entonces podemos dejarlo ahí directamente. 0,1 pi. ¿Ya? Metros por segundo. Esa es la velocidad máxima. 0,1 de pi. A ver, 0,1 multiplicado por 3,14. Lo vamos a dejar ahí. El inciso B. ¿Cuál es su aceleración? Aquí voy a anotar el inciso B. ¿Cuál es la aceleración cuando se encuentra 5 centímetros por encima de la posición de equilibrio? La aceleración cuando x vale 5 centímetros. Que en metros sería 0,05 metros. ¿Cuál ecuación vamos a utilizar? Esta ecuación. Decía que la aceleración es igual a menos v doble por x. V doble al cuadrado. ¿Qué más bonito? En realidad es esto así, es menos k sobre m por x. Pero k sobre m es v doble al cuadrado. ¿Ya? Esto ya viene porque v doble es raíz de k sobre m. Entonces, si de aquí despegamos k sobre m, tenemos que elevar al cuadrado, va a ser a v doble al cuadrado. Entonces, menos k sobre m es igual a menos v doble al cuadrado x. Entonces, la aceleración cuando x va, ahora nos dice por encima, hay que tener mucho cuidado. Entonces, como nos dice por encima, el valor de x es positivo. ¿Ya? Entonces, para nosotros, de aquí para arriba, el valor de x es positivo. De aquí para abajo, el valor de x es negativo. Entonces, en este caso tenemos menos v doble al cuadrado. Pero v doble, aquí está. V doble vale pi radianes. Entonces tengo menos pi al cuadrado por el valor de x que vale 0,05. Entonces la aceleración aquí se queda así negativa. Menos 0,05 pi al cuadrado. Desde luego esto va a estar en metros sobre segundo cuadrado. ¿Ya? Muy bien, ese es el inciso B. La aceleración para 5 centímetros por encima de la posición de equilibrio. Por encima de la posición de equilibrio, la aceleración es negativa. Menos 0,05 pi al cuadrado. Y hay un inciso más, el inciso C. Dice, si se está moviendo hacia arriba, aquí te voy a colocar el inciso C. Si se está moviendo hacia arriba,
¿cuánto tiempo tarda en desplazarse desde un punto situado 5 centímetros por debajo de su posición de equilibrio a otro situado 5 centímetros por encima de ella? Entonces, en realidad nos está pidiendo el tiempo cuando X vale 5 centímetros, ¿ya? Porque nos dice el tiempo desde que se desplaza de 5 centímetros por debajo a 5 centímetros por arriba. El valor de X es solamente 5 centímetros, por eso colocamos X igual a 5 centímetros. Repito nuevamente el inciso C. Si se está moviendo hacia arriba, ¿cuánto tiempo tarda en desplazarse desde un punto situado 5 centímetros por debajo de su posición de equilibrio a otro situado 5 centímetros por encima de ella? Entonces, la posición con relación al equilibrio sigue siendo 5 centímetros. Por eso yo coloco X igual a 5 centímetros. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a encontrar ahora? Vamos a encontrar el tiempo. ¿De cuál ecuación vamos a encontrar el tiempo? No tenemos aquí ninguna. Entonces, voy a escribir yo la ecuación del movimiento. A ver, voy a borrar esto y voy a dejarme solamente el valor de W. ¿Ya? El valor de la velocidad angular es pi radianes. Esto lo estoy escribiendo aquí. Pi. Ese es el valor de mi velocidad angular. Entonces voy a trasladar aquí el inciso C. En el inciso C nos piden el tiempo cuando el cuerpo se encuentre a 5 centímetros. Estamos tomando también X aquí en forma vertical, ¿no? Que se toma a veces Y. Entonces, estamos calculando el tiempo cuando se encuentra aquí, cito. A 5 centímetros por arriba. ¿Ya? Para encontrar ese tiempo, yo tengo que escribir esta ecuación. ¿Ya? Que X es igual a por el coseno BWT más tita 0. Pero ahora yo tengo que conocer el valor del ángulo de faz. Cuando no me da ninguna información, el ángulo de fase es 0. Pero ¿cómo demostramos que es 0? Consideramos nosotros, ¿ya?, que cuando nosotros, bueno, ¿qué nos dice el problema? Nos dice, estiramos 10 centímetros hacia abajo y lo soltamos. Entonces, para nosotros, para un valor, para t igual a 0, para nosotros X es igual a A. ¿Ya? Repito. Cuando nosotros estiramos 10 centímetros y lo soltamos, es como si ese momento estamos poniendo en marcha, ¿ya?, el movimiento oscilatorio. Entonces, por lo tanto, para t igual a 0, aquí es para mí la posición t igual a 0. Entonces, yo lo suelto de este punto, cuando está a 10 centímetros por debajo. Entonces, para t igual a 0, el valor de x es igual a igual a la amplitud. ¿Ya? Entonces, a partir de esta ecuación, yo tengo que encontrar ahora el valor del ángulo de faz. Vamos a ver en la próxima clase que cuando me da las condiciones iniciales, el valor del ángulo de fase va a ser diferente de 0. Entonces ahora, como x es igual a, entonces escribo así, fíjense, a igual a coseno. T0 se vuelve 0, entonces me queda simplemente coseno de tita 0. ¿Ya? Entonces reemplazo, fíjense, en vez de x, reemplazo el valor de a. Y luego aquí en vez de t, reemplazo el valor de 0, esto se vuelve 0. Entonces, ¿qué me queda? A igual a coseno de tita 0. Entonces, esta a viene aquí a dividir. Entonces voy a tener a entre a igual a coseno de tita 0. Esto es 1. ¿Cuánto tiene que valer tita para que sea 1? Tiene que valer 0. ¿No?
Entonces de aquí encontramos que θ 0 es 0 grados. ¿Por qué? Porque el coseno de 0 es 1. Entonces llegamos a la conclusión de que para este problema el ángulo de fase θ 0 vale 0 grados. ¿Ya? Entonces, como el ángulo de fase vale 0 grados, entonces ahora esta ecuación queda simplemente así, fíjense, x igual a coseno de BWT, porque esto vale 0. Entonces, mi ecuación para este movimiento es x igual a coseno de BWT. Ahora me vengo, ¿qué tengo que calcular? El tiempo cuando x vale 5. Entonces, el tiempo cuando x vale 5. Entonces, coloco aquí x 0,05. Estoy convirtiendo a metros. Igual, el valor de A. El valor de A es 10 centímetros. 0,1. Por el coseno. ¿Cuánto vale W? W vale pi. Entonces, tengo aquí pi por t. ¿Cuál es mi incógnita? El tiempo. Entonces ahora, esto vengo aquí a dividir. Entonces digo 0,05 entre 0,1. Entonces voy a darle la vuelta. Voy a escribir coseno de pi por t. Esto es un ángulo. Esto es igual a 0,05 entre 0,1. ¿Cuánto me sale esto? 0,05 dividido 0,1. Eso sale 0,5. 0,5. Entonces, para que esto valga 0,5, pi por θ, esto es un ángulo, ¿ya? Entonces, pi por θ debe valer 60 grados. ¿Ya? Entonces, pi por t tiene que valer 60 grados. ¿Por qué? Porque el coseno de 60 grados es 0,5. ¿Ya? Coseno de 60 grados es 0,5. Entonces, yo sé que ahora pi por t vale 60 grados. ¿No? Entonces, ¿qué hago? De aquí tengo que despejar el tiempo. Entonces, tengo el tiempo 60 grados dividido pi. Ahora tengo que eliminar los grados y pi. Entonces, ¿qué coloco aquí? Digo, pi vale 180 grados. Pi con pi, grados con grados. Y de esa forma calculamos el tiempo. Entonces, ahora divido 60 dividido 180. Y eso es 1/3, 0,33. Bueno, de esa forma se calcula el tiempo, ¿ya? Muy bien, entonces aquí vamos a terminar la clase. Voy a parar la grabación. Si desean nuevamente hacer alguna consulta, alguna pregunta, pueden activar su micrófono, ¿ya?